Un proyecto de reforma tributaria despertó el descontento de los colombianos. En un principio, las manifestaciones fueron protagonizadas por la clase media, pero las denuncias de abuso de las fuerzas de seguridad hicieron que también salieran a las calles otros sectores, como estudiantes, trabajadores y sindicalistas. La violencia estalló. En el clímax de los enfrentamientos, el gobierno ordenó la militarización de Cali, epicentro de las protestas. Pero la medida, lejos de traer paz, hizo crecer la indignación. La policía nos está matando, el ejército nos está matando. Han venido al barrio con personas de civil y ellos con su uniforme y nos han tirado con tiros de fusil, o sea, nos están matando, están desapareciendo jóvenes. El Estado es un corrupto, Duque es un corrupto paramilitar, eso es lo que es Duque. Lo mismo que Uribe, ese paramilitar. Las autoridades insistían que las manifestaciones eran focos de vandalismo y calificaban la destrucción de bienes públicos como terrorismo urbano. Pero en los barrios de Cali, los vecinos afirmaban que la violencia venía de parte del Estado. Aseguraban que las fuerzas del orden les disparaban indiscriminadamente con armas largas. Este pequeño huequito responde a estas bobaditas que están disparando desde allá, vean. Esta lo que hacen esto, con lo que ellos están diciendo que son balas de goma. Miren el calibre, 5.56, vean. Las autoridades locales, por su parte, prometían mano de hierro para recuperar el orden. Y si en eso se dan tensiones donde se dispare contra funcionarios públicos o se atente contra vida e integridad de funcionarios públicos, el funcionario público tiene derecho a la legítima defensa. Y se puede utilizar fuerza, dice nuestra Corte Constitucional, incluso la letal. Representantes sindicales entablaron mesas de diálogo con el gobierno, negociaciones, sin embargo, que no ofrecieron mayores resultados, según los manifestantes, y que hoy mantienen el descontento popular. Durante los 2 meses y medio que duraron las protestas, organizaciones civiles reportaron al menos 83 muertos, 44 con presunta autoría de la fuerza pública. A Michael lo mató la policía. A Michael Andrés lo mató la policía. Vamos de nuevo a Bogotá. Johan Ramírez, ¿qué ha cambiado hasta hoy en Colombia a raíz de estas protestas? ¿Qué consecuencias han tenido? Lo primero, Silvia, recordar que aquella reforma tributaria que fue lo que estalló ese paro nacional, esa reforma tributaria fue retirada. También una controversial reforma de salud fue retirada por el gobierno. Se estableció luego un régimen de matrícula cero para los estudiantes de las clases más populares del país. El gobierno a principios de este año sancionó 2 leyes para transformar la policía, decía el Ejecutivo, para hacer para profesionalizar aún más a los agentes y para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos. Sin embargo, dice la oposición que estas 2 leyes básicamente han servido para renovar el uniforme de los policías. Pero cuando vemos la fotografía en general, Silvia, lo que se logró y lo que costaron estas transformaciones, es decir, 2 meses y medio de paro nacional que dejaron un impacto económico muy grande para el país, e empresas todavía que siguen sufriendo las consecuencias de ese paro. 83 muertos, cientos de heridos, más de 2.000 detenciones arbitrarias, al menos 35 casos de violencia sexual a manos de la policía, de modo que pareciera que para las víctimas, para muchas de las víctimas seguramente el esfuerzo no valió la pena cuando vemos en contraparte las transformaciones que se lograron en el país. Una lástima. Muchísimas gracias, Johan Ramírez, por este reporte desde Bogotá, Colombia.